La chicha como un problema social y cultural en el siglo XX. Para los muiscas, la chicha de maíz representaba un sustento cultural, ya que se consideraba una bebida especial tomada en celebraciones o en actos ceremoniales. Con el paso del tiempo se popularizó representando una costumbre nativa y ejerciendo una función social que era tener un punto de encuentro entre los indígenas, convirtiéndose en un refugio de identidad social. Los conquistadores y colonizadores hicieron uso de la bebida indígena y algunos de ellos la encontraron tan de su agrado que después, cuando se trajeron a las ciudades principales de la colonia, los ricos vinos de España fueron mirados con mucho desdén. A principios del siglo XX, a poca distancia de la Plaza de Bolívar y principalmente en las calles Sexta, Séptima y Octava, en vecindad de los mercados, pululaban las chicherías, cuya clientela los constituían los vivanderos, foráneos, las criadas, mandaderos y faquines. La chicha se sacaba de barriles enormes colocados en sotabancos, que lindaban con las letrinas, abiertos al polvo y a toda clase de alimañas y escorias. Se servían vasos de taenza ordinaria que se bautizaban con los nombres de carabinas y rubicones. De aquel entonces su color era amarillo subido y tenía suspensión de detritus, que al depositarse en el fondo de las vasijas formaban anillos oscuros. Eran turbios y su olor era desagradable. El 2 de junio de 1949 se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas o fermentadas que sobrepasan el 4% de alcohol. Esto fue aprobado por el Congreso del Gobierno de Ospina Pérez en el decreto 1839, una ley impuesta por el primer ministro de Higiene, Jorge Bejarano. Según sus palabras, el más grande problema médico-higiénico que ha afectado durante siglos a campesinos y obreros de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, y su extensión abarca una población no menor de 2 millones de gentes entregadas al más nefasto vicio. El decreto exponía: es un hecho de notoria observación, confirmado por los médicos legistas, que en los departamentos donde se consumen bebidas alcohólicas y cuya fabricación no está sometida a reglas higiénicas y técnicas y cuyo alto grado de toxicidad y contenido alcohólico los hacen inminentemente peligrosas. La criminalidad, las manifestaciones mentales y la frecuencia de sucesos de carácter político son de más impresionante ocurrencia. Esto terminó favoreciendo a las cervecerías, especialmente a Bavaria, que en su eslogan comienza a mostrar "no más chicha". El origen indígena de la mayoría del pueblo colombiano a mediados del siglo XX era considerado como un obstáculo del progreso. El racismo era algo normalizado entre las clases altas, y esto llevaba a considerar al indígena como un indio maloliente, analfabeto, amenazado por la sífilis y poseído por el chichismo. El chichismo era considerado como una enfermedad asociada al alcoholismo. La sífilis y el chichismo estaban degenerando al pueblo, siendo esto un discurso de médicos higienistas. En sus estudios pseudocientíficos asociaban a chicha con degradación moral y física, una bebida conectada al pasado, la suciedad y la inferioridad racial. El asesinato de Gaitán dio lugar a terminar de satanizar la chicha. Por frustración de las masas hubo saqueos y destrucción en la ciudad. Posteriormente se justificó que la clase baja abusó de la chicha en aquel suceso y de ello terminó siendo prohibida. Como motivo de la celebración del primer centenario de la independencia del país, Bavaria sacó al mercado una cerveza que llamó La Pola, en alianza con otras cerveceras del país y con motivo de ir en contra del consumo de chicha. También salieron al mercado otras cervezas como cerveza higiénica y cerveza que no mata. Su popularidad fue tan alta que la palabra pola se convirtió en sinónimo de cerveza y aún se reconoce con dicho nombre. La supuesta sustancia tóxica derivada de la chicha fue argumento para buscar reemplazo a la bebida. La búsqueda de modernidad por la que pasaba el país no solo estuvo acompañada de maquinaria e ideologías llegadas del extranjero, sino de intercambio cultural en el que están las bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza, el whisky, la ginebra y demás bebidas importadas. La bebida escogida por la élite colombiana para reemplazar la chicha fue la cerveza. Según ellos era menos tóxica y su fabricación era más higiénica que la chicha. Este proceso se dio de forma similar en países como México, donde el consumo de pulque fue sustituido por el de la cerveza y para la década de 1950 el consumo de esta bebida era mayor. Por esto llegamos a que hay un intento emprendido por la industria cervecera de despopularizar el consumo de la chicha en Colombia. Centraron su campaña en una estrategia de desprestigio a la bebida autóctona, así como sus consumidores, mediante el uso del lenguaje peyorativo y una simbología que apelaba a la discriminación de clases. Se pueden comparar a los carteles de campaña en contra de la chicha con el movimiento muralista que pretendía crear un arte para el pueblo por el analfabetismo del 40% de la población mexicana. Diego Rivera sería uno de los exponentes más relevantes de este movimiento, con el cual exponía escenas socialistas en las calles para que el pueblo, a través de la imagen, se reivindicara
Irónicamente, la iconografía de la publicidad en contra de la chicha usa este lenguaje visual que identifica al pueblo, pero lo enmarca como una afirmación a que el consumo excesivo de la chicha es dado por la clase baja, generalmente indígenas, campesinos, negros y mulatos, que incentivan al chichismo, las jergas y enfermedades en la población. Finalmente, es necesario comprender el contexto sociocultural y político de Colombia durante la época, comprendida por la necesidad de mantenerse a la vanguardia en términos industriales, ya que el mundo entero estaba atravesado por este fenómeno de la adopción de las máquinas dentro de las líneas de trabajo. Esto, sumado al imaginario clasista que históricamente ha permeado el razonamiento de las élites, incentivó al gobierno a tomar el partido en pro de la industria cervecera y generar dinámicas políticas y de gobernanza en contra de la chicha, las chicherías, los indígenas y consumidores de la bebida de maíz. En términos comunicacionales, estas campañas apelaron a la discriminación mediante la creación de un imaginario colectivo negativo, especialmente hacia las comunidades indígenas, quienes eran los mayores productores y consumidores de la chicha, a través de mensajes como "las cárceles están llenas de personas que toman chicha" e imágenes en las cuales asociaban a los indígenas con burros. A fin de cuentas, la industria cervecera logró crear un discurso que terminó discriminando a múltiples poblaciones minoritarias que mantenían un legado cultural precolonial y que gracias al discurso hegemónico, el significado de sus costumbres, como el consumo de la chicha, ha sido desmeritado.